fue en la de que si el salario era embargable o no. ¡Hala, no puede ser! Un Y error fíjate de que interpretación del no sé si era artículo. tu variante la que decía, indique en qué ley o cuál es la disposición legal donde está reglamentado que el salario es inembargable. Y hemos repetido un montón de veces el 96 del Código de Trabajo. Sencilla la que dejaste, Rebeca. Pero Sí, bueno. cuando me di cuenta, ay, me enojé. Bueno, pero vamos sobre el 40 en la otra. Primero Dios, Lick, así es. Felicitaciones, Rebeca. Te felicito porque yo solo tengo algo en mi mente, ustedes. Toda esta sección, de veras, me llenaría mi corazón que ninguno bajara de 25. En este que falta de 40, vamos a hacer un par de tratos hoy durante la clase. Pero quiero que ninguno de ustedes, ninguno, no baje de 30 puntos. Ninguno. Yo quiero que su nota en este segundo parcial sea de 35 o 40. Vamos a aprender juntos el derecho y la forma de evaluar la vamos a hacer también juntas. Entonces, de antemano, yo veo que hay mucha gente colaboradora con los compañeros. Hay quienes veo yo que hacen sus resúmenes, hay quienes hacen preguntas, o sea, hacen cuestionarios de preguntas. He visto eso toda mi vida y la sección de ustedes no es la excepción, pues. Hay gente muy colaboradora que se toma un tiempo extra para poder decir a los demás y quiero felicitarlos. Pero quiero que hagamos un trato todos ustedes y su servidor. Yo quisiera que vamos a estudiar juntos el derecho, pero también la evaluación la vamos a hacer juntos. Entonces yo quisiera que ustedes, a partir de la clase del día de hoy, usted comenzara a elaborar su cuestionario. Yo le voy a indicar más o menos cómo es que queremos el cuestionario. Entonces yo voy a tomar en cuenta ese cuestionario, lo voy a tomar en cuenta. Pero sí necesito la participación, mejor si es de todos. Para la clase del día de hoy les voy a enviar los documentos. Hoy vamos a ver los convenios internacionales ratificados de Guatemala. Y vean qué interesante el tema, como está en nuestro programa. Los convenios internacionales de trabajo como parte de los derechos mínimos e irrenunciables de la clase trabajadora. Son parte de la legislación guatemalteca. Todos los convenios ratificados por Guatemala son parte de la legislación laboral guatemalteca. Y vean, y como derechos mínimos. Esto va a estar interesante, se van a dar cuenta, un par de convenios un poco exclusivos. Luego yo les dejé esto, vamos a ver la fundamentación constitucional, la parte imperativa de los convenios, la base legal, por supuesto, y la organización. Vean, yo les voy a enviar dos tipos de materiales. Uno donde están desarrollados todos estos temas que ustedes ven acá, y otro resumen que hicimos el día de hoy por la clase, que por cierto, les quiero contar que el día lunes me presenté. Estuve aquí exactamente a las 12:15. Lamentablemente ninguno se conectó. Con uno que se era conectado de la clase. Y entonces llamé a la coordinación y le dije, miren qué pasó que no tengo ningún alumno. Lick me dijo, estaba en la nota de los exámenes que entre parciales no iban a haber clases. Bueno, dije yo, pero ese día a mí en lo personal me perjudica porque yo necesito terminar el programa. Nosotros lo vamos a terminar hoy. Aunque tengamos que hacer una clase el día domingo, pero lo vamos a hacer. Pero que terminamos. Eso sí quiero pedirles de que es para el bien de ustedes y para el bien de la academia. Yo no voy a ser de los profesores que, bueno, como no hay clases, pues punto visto, o esto no lo examino, esto nunca se lo doy, no. Vamos a aprender juntos el derecho. Entonces, por favor, los dos materiales. Vamos a comenzar, antes de comenzar a hablar de esto, bueno, vamos a dejarlo al final. Entonces, vamos a hablar de la fundamentación constitucional. Artículo 102, inciso T. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y actividad de los tribunales y autoridades. T. El Estado participará, escúchenme, el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales.
que se refieren a asuntos de trabajo y que conceden a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores en la República de Guatemala. Vean, en el 102 de la Constitución encontramos el fundamento legal donde todo lo que contienen los convenios internacionales ratificados por Guatemala constituyen derechos mínimos de la clase trabajadora. Hay normas bien valiosas. Hoy mismo le voy a dejar una pregunta ahí que quiero que me la busque a ver dónde está. Fundamento legal para que el pago se efectúe en cheque. ¿La anotaron, va? Bueno, va a ser pregunta de examen, entonces quiero que la respondamos el próximo, que va a ser presencial. Solo quiero pedirle a alguien que me pueda apoyar. ¿Quién me puede apoyar? Vean, yo voy a estar diciendo quién me vayan a anotar. Esa es la pregunta. Y necesito que todos la estudiemos. Pues. No, hombre, tómese su tiempo. Yo quiero que sea un buen estudiante. Usted es estudiante universitario y orgullosamente de la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos, ¿sí? Está bien por su juventud, usted tiene derecho a la recreación, tiene derecho a tantas cosas, pero la academia hoy, no soñemos juntos que sean los mejores. No quiero que sea, hay quienes yo los encuentro, ¿cómo te va? Pues ahí ya van por el colegiado 40,000, ya cuando yo me gradúe. No, señor, solo los mejores sobreviven, solo los mejores van a triunfar, solo el que tiene un esfuerzo va a triunfar. No, yo no voy a tenerme y con zona mínima yo soy feliz, no, señor. Aquí conmigo ninguno va a sacar zona mínima, y el que la saque le voy a hacer otro examen extraordinario hasta que suba su nota. Pero yo no me conformo con zonas mínimas, no. Y si usted trabaja, me dice, Liga, a mí me cuesta tanto, pues entonces, ¿saben que fíjense que en esta sección, ¿saben que alguien me escribe y me dice, Liga, ¿será que me puedo hacer el examen extraordinario porque va a ser en línea? Bueno, primero no lo permite el reglamento, si ya se examinó, ya se examinó. Y segundo, pregúntenles cómo les fue a los que se examinaron en línea. Saben que el examen fue verbal. El examen fue oral, o sea, fue pregunta directa. Por ejemplo, estaba Ángel Hernández ahí y comenzamos a preguntarle. O sea, Ángel, pregunta número 1. El licenciado Alan, que nos apoyó en eso, venía y le preguntaba, Ángel, tal y tal y tal pregunta. Respuesta. Por cierto, uno que no se examinó, no se examinó, porque pensó que iba a ser como se había venido haciendo todo por lo de la pandemia. No. Nosotros vamos a ser equilibrados de que el alumno que siempre llega a clases, el alumno que siempre está presente, de una u otra manera va a tener beneficio. Bueno, entonces estamos ya con fundamento legal. Y en el 103 lo que tenemos es la forma que debe hacerse para la ratificación de un convenio y todo lo demás. Eso creo que ya lo vieron en derecho, o lo van a ver en derecho administrativo. La parte imperativa, ¿por qué son imperativos los convenios internacionales ratificados por Guatemala? Su base legal está en el Código de Trabajo, en el segundo considerando, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlo con los precedentes de los tribunales e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. Este es el fundamento legal porque son imperativos los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Su aplicación la vamos a encontrar en el artículo 20 y en el 211. En el 20 dice que no solo que el contrato se va a sujetar a usted y el patrón, no, también a la observancia, a las obligaciones y derechos del Código de Trabajo, los convenios internacionales ratificados por Guatemala.
Al firmar usted su contrato de trabajo, le es aplicable no solo lo que dice el contrato, toda la legislación laboral guatemalteca, y eso incluye los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Y en el inciso I se te tomarán todas las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Que por cierto, y ojalá que me recuerde el artículo. Vean que nosotros siempre, porque la ley así lo dice, siempre hablamos de tratados y convenios. Hoy vamos a entender la palabra tratados y convenios. Ojalá no se me escape el artículo. Bueno, antecedentes, ¿sí? Los antecedentes. Ya hemos hablado nosotros que la Organización Internacional del Trabajo pues nace precisamente con el Tratado de Versalles. Pero me faltó antes. Necesito a alguien que que me vaya anotando las preguntas que yo le voy a ir indicando o los puntos que yo les vaya indicando y que, por favor, ya cuando estemos presencial me diga, Lick, aquí le saqué este resumen. Todo eso me le ponen atención todos para efecto de examen, pero que alguien quiero que me lleve el control. ¿De FED? Sí, Lick, yo se lo llevo si quiere. Va. Pero cada vez que te diga tal cosa la vas anotando y al final me proporcionas esto. Entonces, bueno, en esto de antecedentes tenemos varias cosas que quiero que lo vaya anotando. Primero, que el tratado donde se le da origen a la Organización Internacional del Trabajo es el Tratado de Versalles. Por favor, anotarse el Tratado de Versalles. Lo demás no, que dice que nace después del término de la Primera Guerra Mundial, que se dieron cuenta que, señores, necesitamos justicia social. ¿Para qué la necesitamos? Para alcanzar la paz universal y permanente. Veníamos de una guerra a nivel mundial. Entonces, señores, necesitan ellos algún tipo de beneficio para la clase trabajadora para evitar precisamente estos conflictos. Guerras que se dieron por diferentes causas, pero la más peligrosa podría ser 1919, venía la de 1917, la Revolución Rusa. Entonces dijeron, señores, es tanta la explotación del obrero y el campesino que se está organizando. Necesitamos tener una norma de carácter internacional. Vamos a ver quién nos apoya aquí con la lectura. El año también, Lick. ¿Perdón? El año también se lo apunto. No, solo el Tratado de Versalles. Ok. Vamos a ver, para que todos colaboren, vamos a ir viendo aquí a quienes ponemos a leer, porque no, hombre, todos tenemos que leer, todos tenemos que participar. Que por cierto, cuando estemos haciendo las preguntas, quiero que todos participen, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Estás por ahí, Adacilia Fuentes? Aquí estoy, Lick. Estás en deuda. Lo que está subrayado. Vamos donde dice su constitución. No, mejor léete de donde dice la organización. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó en la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, AFL, estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901.
Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se inicia en el siglo XIX y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen de 1771 a 1853 de Gales y Daniel Legrand de 1783 y 1859 de Francia. Bueno, vean pues, quiero que me anotes ahí, Afet, también, que quién nos representó a nosotros en esa comisión que creó la Organización Internacional del Trabajo. Esa comisión que dicen, señores, ustedes han sido delegados para crear, para constituir una organización de carácter internacional. Vean todos los países, pero me interesa Cuba. 1919, no era del régimen socialista de Cuba de 1959, no, 1919. Y había un representante de Cuba, precisamente de los que crearon esta comisión, que fue la que se le delegó la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Claro, dice que ya se tenían unas ideas y unas experiencias con la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, ya se tenía otra entidad, ¿no? Pero la que verdaderamente le dio origen fue esta comisión, y fue precisamente en el famoso Tratado de Versalles. Interesante también que fueron los norteamericanos, fue un norteamericano, que era el presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo, quien la presidió, ¿sí? ¿Quién nos representó? Cuba. No, la pregunta. No, solo anotame ahí para que todos tengamos que la representación del área nuestra, de América, de nuestra América, fue Cuba. Claro, está Estados Unidos, pero nos interesa a nosotros Cuba. Quiero que me anotes ahí Cuba para efectos de examen. Ok, que nos representó en la conferencia. No, en la comisión. Ok. Fueron la parte de la comisión que fue la que le delegaron que formularan ya la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Déjamela ahí como término general, porque después en las preguntas las vamos a ir armando bien, ¿no? Bueno, la OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. ¿Dónde se dio la primera conferencia? Y vean qué interesante ustedes, la primera conferencia internacional del trabajo, que por cierto, tiene 3 órganos. Uno de los órganos más importantes es la Conferencia Internacional del Trabajo. Vean también lo valioso, pero quiero que todo eso, Jafet, me lo vayas anotando y que el día lunes me vas dando a vos todas esas preguntas para que todos los alumnos lo estudien de manera particular, pero me van a servir para efectos de examen. ¿Sí? Claro, Lick. Sí. Esta sos auxiliar de cátedra, que te faltaron 2 puntos para 30. Bueno, entonces vamos a ver, vean qué interesante. Leamos esta parte, vamos a ver, ¿estás por ahí, Aldo Fabricio? ¿Qué tal, licenciado? Sí. Donde dice la OIT, por favor, lo que está subrayado. Ok. La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en octubre de 1919 adoptó 6 convenios internacionales del trabajo, que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. Bueno, Jafet, anótame dónde se llevó a cabo la primera Conferencia Internacional del Trabajo. Y otro dato valioso que puedo evaluar, que en la primera se adoptaron 6 convenios internacionales. Vean, en las conferencias se adoptan los convenios internacionales de trabajo, pero eso no significa que se van a aplicar en Guatemala como país miembro. No, Guatemala lo tiene que ratificar. Si Guatemala no lo ratifica, pudo haber sido parte de esta conferencia, pero mientras no esté ratificado y el procedimiento interno nuestro, entonces no es parte de la legislación guatemalteca. Hasta que esté ratificado y exista el acuerdo gubernativo de aplicación de ese convenio. Los últimos 2 convenios
175, que es sobre el trabajo parcial, y el 138, que es sobre la edad mínima. Esos dos convenios tienen su reglamento, porque de lo contrario no se pudieran, no tendrían que aplicarse en Guatemala. Fíjense que el 175, que es el tiempo parcial, interesante, porque quien lo promovió fue más el sector empresarial. Vean, antes de ese convenio, por ejemplo, Aldo Fabricio podía trabajar en una empresa. Aldo Fabricio podía trabajar en una empresa. Por ejemplo, yo no puedo haber contratado en mi bufete, pero Aldo Fabricio pudo trabajar conmigo 5 horas, pero yo tenía la obligación de pagarle el salario mínimo. Hoy, con el convenio 165 de la OIT, yo puedo contratar a Aldo Fabricio y decirle, te voy a contratar 4 horas. Y la ley me faculta que pague nada más el equivalente a las 4 horas. O sea, por eso el sector empresarial promovía mucho el convenio 175. Por ejemplo, el de la edad mínima. Bueno, había sectores más de carácter social que indicaron, señores, es una norma general. Estamos nosotros con la erradicación del trabajo infantil. Entonces, es sumamente importante y necesario que se legisle y que a partir con una norma internacional se tenga en todos los Estados miembros de la OIT, tengan de edad para trabajar 15 años. Entonces, esos tienen su origen, esos convenios, ¿sí? Entonces, me anotaron dónde fue y que en la primera conferencia se adoptaron, ¿sí? Veamos el siguiente párrafo, que es un poco extenso. Vamos a ir en orden. Alejandra Vázquez. Lo que está en negrilla, Alejandra, por favor, si lo puedes ver. Bueno, creo que no tenemos... Alexis. Sí, licenciado, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Ahí sí, Alejandra. Ay, perdón. En 1925 fue creado un comité de expertos como sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la OIT. El comité, que aún existe, está compuesto por juristas independientes responsables del análisis de los informes de los gobiernos y de presentar cada año a la conferencia sus propios informes. En la Depresión y la Guerra, el británico Harold Butler, sucesor de Albert Thomas, desde 1932, tuvo que enfrentar la Gran Depresión y su consecuencia de desempleo masivo. Al darse cuenta de que para abordar temas laborales necesitaba también de la cooperación internacional, Estados Unidos se convirtió en miembro de la OIT en 1934, aunque continúa fuera de la Sociedad de las Naciones. El estadounidense John Wayne asumió el cargo en 1939 cuando la Segunda Guerra Mundial era inminente. Por motivos de seguridad trasladó la sede en la OIT en forma temporal a Montreal, Canadá, en mayo de 1940. En 1941, cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, dejó la organización. Su sucesor, el irlandés Edward Pelham, había ayudado a escribir la Constitución en 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de gobiernos, empleados y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, la OIT se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1948, todavía bajo la dirección de Pelham, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
En los años de posguerra, el estadounidense David Morse fue director general entre 1948 y 1970, periodo durante el cual se duplicó el número de países miembros. La organización asumió su carácter universal. Los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los países en desarrollo. El presupuesto creció 5 veces y el número de funcionarios se cuadruplicó. La OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. La organización ganó el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario en 1969. Bueno, Jafet, eso sí me lo anotas. Oíme, la OIT ganó un Premio Nobel de la Paz. Eso es importantísimo, imagínate, es una institución. Primero, no vamos a confundir, la OIT es parte de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, es parte de la ONU. Luego creo que esto del sucesor, sí, bueno. El siguiente párrafo lo que nos narra es de que dice que ha tenido tanta importancia en la Organización Internacional del Trabajo. Y ustedes recuerdan que cuando yo les hablé a ustedes de las 4 huelgas que transformaron el mundo, hablamos de Polonia. En Polonia aparece el sindicato Solidaridad, el Lech Walesa, que era el líder. Comienzan los trabajadores de un astillero, más que todo a reclamar por el alto costo de los precios de la canasta básica. Y ustedes saben que al final inicia ese 1977 en adelante, inicia todo un proceso en Polonia donde se separa del bloque socialista soviético y buscan su independencia, se podría decir, y ahí dice que se transforma y a partir de ahí pues buscan la democracia precisamente en Polonia. Extraño, se recuerda que también hablamos de que hubieron 2 principios básicos que se habían adoptado, especialmente respecto a la sindicalización, que Polonia no los había adoptado, a pesar de ser un país socialista, aparentemente gobernado por trabajadores. Pero no quería adoptar 2 disposiciones bien especiales sobre el derecho de sindicalización, que eran convenios que habían ratificado en la OIT, especialmente en el convenio 87, que estaba ratificado y era de aplicación general en Polonia. Pero la OIT fue parte del proceso de transformación de Polonia al separarse del movimiento del bloque soviético. Acá me interesa tal vez, bueno, ya hablamos lo del premio Nobel, bueno, esto yo creo que no. Yo les anoté aquí que también ya un chileno que fue director general de la OIT. ¿Cómo funciona? Bueno, va a funcionar con el tripartidismo, o sea, vean, aquí hay delegados del Estado, pero hablemos de Guatemala. Hay delegados de Guatemala, hay delegados de la clase trabajadora y hay delegados precisamente de los patronos. Vean, en las conferencias internacionales, que es una entidad de la Organización Internacional de Trabajo, la más importante, que se lleva a cabo una vez al año en Ginebra, Suiza, participan 2 delegados del Estado de Guatemala, un representante de trabajadores, un representante de patronos. Los del Ejecutivo están, pues, por supuesto, los de nombrar el Ejecutivo, el presidente. Pero el delegado, por ejemplo, del sector empresarial, acuérdense que tienen una coordinadora, el famoso CACIF, y pues, están a través de las benditas cámaras. Y la clase trabajadora está a través de los sindicatos. Se recuerda cuando dimos lectura al artículo 234 del Código de Trabajo, que 4 sindicatos forman una federación, 4 federaciones forman una confederación, y las confederaciones tienen la libertad de estar precisamente ligadas a organismos de carácter internacional de la clase trabajadora. No se considera ningún tipo de injerencia, sino que es parte que la OIT regula en el derecho de sindicalización. Entonces, estos representantes de los trabajadores es a través de sindicatos, de federación o confederación. Los del patrono a través de las cámaras en una coordinadora general que ellos tienen y 2 delegados que son precisamente el Estado. También participan los presidentes, o sea, los jefes de Estado también tienen derecho precisamente a estar ahí. El tripartidismo es de que estamos hablando
Estado de Guatemala, o sea, bueno, estamos hablando de representantes del Estado, de los países miembros, representantes de trabajadores, y aquí ellos usan mucho la palabra, ven que no utiliza mucho patrono, sino empleador, de los empleadores. Entonces dice, un aspecto esencial de las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en que promueven el progreso social y económico. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho de voto que los gobiernos en sus deliberaciones. La OIT fomenta el tripartidismo dentro de sus mandantes, empleadores y trabajadores y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y empleadores que la formulen en cuanto es pertinente, en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. Los principales órganos de la OIT. La primera es la Conferencia Internacional del Trabajo. También me las anotas por ahí, a pesar de que la estás escribiendo, me las anotas aparte a mí. Esta Conferencia Internacional del Trabajo es la que se reúne una vez al año en Ginebra, Suiza. Pero dos, aquí es donde participan los jefes de Estado y hay delegados. Dos delegados del Estado, uno de patronos, uno de trabajadores, y llevan sus propios técnicos. Pero adicionalmente, lo que yo quiero que me anote para efectos de examen es que la conferencia, o sea, la Conferencia Internacional del Trabajo, este es un órgano de gobierno de la OIT. El segundo es el Consejo de Administración y la tercera es la Oficina Internacional del Trabajo. Entonces, esta conferencia internacional, que es la más importante, se le considera o se le ha denominado Parlamento Internacional del Trabajo y se reúne una vez al año. Acá está claro. Está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más sus respectivos consejeros técnicos. Vean, eso es cada año. Las organizaciones nacionales más representativas de empleadores y de los empleadores son las que designan precisamente quienes van a esta conferencia, que es una vez al año. Durante la reunión de la conferencia también han usado la palabra los jefes de Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observadores. ¿Qué funciones tienen? Tiene varias, pero ¿cuál es la más importante? En primer lugar está elaborar y adoptar normas internacionales del trabajo que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Esto es lo que yo les indicaba. Mire, los convenios son tratados internacionales. O sea, ¿se recuerda que nosotros usamos la palabra convenios y tratados internacionales? No, aquí nos define muy claro. Esta, que es la Constitución de la OIT, dice, los convenios son tratados internacionales. Entonces, ya nosotros, por lo menos en la OIT, cuando hablemos mejor de convenios, porque no hablamos de tratados, sino de convenios, porque ellos definen acá que precisamente todos los convenios son tratados internacionales. Y una vez adoptados sin ratificación de Estados miembros, la ratificación crea una obligación jurídica de aplicar las disposiciones del convenio de que se trate. Ya hablamos que, bueno, también, vean, 2 situaciones que se dan, por ejemplo, en la Conferencia Internacional del Trabajo. Puede precisamente adoptar convenios, pero también puede adoptar recomendaciones. Solo que los convenios sí deben de ser ratificados por las leyes internas de cada país. Las recomendaciones no necesitan ese tipo de ratificación y también no son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, el día que usted tenga tiempo, el día que usted le fascine el derecho del trabajo, ahí en la comodidad de su casa ingrese a la página de la Corte de Constitucionalidad y va a observar que muchas sentencias de carácter laboral en el análisis que hace precisamente la Corte para resolver, toma en consideración recomendaciones de la OIT. Luego, bueno, eso que revisa están los 4 derechos fundamentales, la libertad sindical, la eliminación de todas formas de trabajo forzoso y obligatorio, la abolición de efectiva del trabajo infantil y la eliminación de discriminación de empleo y ocupación.
Por eso les indicaba de que no es posible que todavía en el examen, a pesar que hemos repetido miles de veces, muchos anotaron que la edad en Guatemala eran 14 años y no 15. Viene el segundo órgano de la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración. Por favor, Tello, es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Quiero que me anotes que el Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT. ¿Sí? Ahí está cómo está integrado: 56 miembros titulares, 28 de gobiernos, 14 de empleadores y 14 de trabajadores. Y habla de los suplentes. Ven qué interesante también. Fíjense que en este consejo, obligadamente a los países industrializados les da importancia. Y ahí aparece Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón y Reino Unido y Rusia. Estos, como son los países que ellos consideran industrializados, ya son parte del Consejo de Administración. Y por último tenemos la Oficina Internacional del Trabajo. No se vaya a confundir con la conferencia es la más importante. Pero esta Oficina Internacional del Trabajo, anotámelo por favor, Teo, es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Sí? Por favor, lo dejamos anotado por ahí. Ahora, la Constitución. Fíjense que esto es interesante. Yo les he hablado a ustedes mucho de la parte, el nacimiento de las fábricas, el proceso de industrialización, las excesivas horas, las excesivas jornadas de trabajo, el trabajo injusto para la mujer y los niños. Por eso vean qué interesante usted. Miren lo que dice el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Pero vean, no lo dicen los socialistas ni los comunistas, el derecho laboral no tiene ideología. El derecho laboral es un derecho humano. Pero vean lo que dice la OIT. Se dio cuenta que en la comisión presidió un norteamericano, el presidente de una federación de trabajadores. Se dio cuenta que Estados Unidos es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y todos los países son de carácter capitalista. Pero vean lo que dice. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universal. Lo dice la OIT. Reconoce que hay injusticia, que hay miseria por la explotación que se ha dado. Antes que suceda lo que sucedió con la Revolución Rusa, dicen, señores, tenemos que crear una entidad de carácter internacional para proteger y velar para que ya no sea tanta injusticia y no exista tanta miseria. Van a ver aquí algunos aspectos bien relevantes, ¿eh? Que, por ejemplo, la OIT considera que el trabajo no es mercancía, ¿sí? Y que, por favor, la miseria, el desempleo, la marginación puede afectar a toda una sociedad. Entonces, si se dan cuenta, trata de buscar esa desigualdad que se da. Y vean, dice, necesitamos reglamentar. ¿Sobre qué, señores? Sobre las horas de trabajo, fijación de unas jornadas de trabajo, tanto diarias como semanales, la contratación de mano de obra, el contrato de trabajo, la lucha contra el desempleo, la garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, contra accidentes de trabajo, protección de los niños, de adolescentes y mujeres, pensiones por vejez e invalidez, protección a los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual para un trabajo igual, de igual valor, y el principio de libertad sindical. Todo esto es en el preámbulo 1919, que precisamente la OIT consideró que había necesidad de una reglamentación de carácter general, y por eso posteriormente esta OIT se convierte en una entidad de carácter universal.
Bueno, aquí creo que aquí estamos. Entonces, esto se lo voy a enviar, hoy no nos vamos a detener por eso. La organización permanente comprende la Conferencia General de los Representantes, que es la Conferencia General del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional. Ya necesitamos ver cuál es la Secretaría, cuál es el órgano ejecutivo y la conferencia que es la más importante de la OIT, que se reúne una vez al año, que hay 2 delegados del Estado, uno patronos, uno de trabajadores, que se debe en Ginebra, Suiza, que le da intervención a los jefes de Estado, a los presidentes, para que se puedan expresar. Vamos a ver, ¿quién más nos ayuda aquí? ¿Estamos con Alexis o con... ¿Estás por ahí, Alexis? Sí, licenciado, ¿me escucha? Donde dice reuniones y delegados. Yo ni si delegados no lo veo. Yo lo miras. Bueno, ahí estamos. Álida Ábalos. Sí, licenciado. Lo que está ahí, no sé si lo logras ver. Sí, claro. La Conferencia General de los Representantes de los Miembros celebra reuniones cada vez que sea necesario y por lo menos una vez al año. Se compondrá de 4 representantes de cada uno de los miembros, 2 de los cuales serán delegados del gobierno y los otros 2 representarán respectivamente a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los miembros. Bueno, muy bien. Veamos hoy ahí, por favor, la designación de los representantes no gubernamentales. Los miembros se obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organizaciones existan en el país de que se trate. Cada vez que hablamos de organizaciones profesionales, estamos hablando de sindicatos. Derecho al voto. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente en todas las cuestiones sometidas a la conferencia. ¿Cómo está la composición del Consejo de Administración? Creo que no tiene mayor incidencia, que lo podamos analizar ahorita. Déjenme ver, acá está el Consejo de Administración, creo que lo vamos a dejar. Veamos mejor la dirección general. El director general de la Oficina Internacional del Trabajo será nombrado por el Consejo de Administración. Luego tenemos el carácter internacional de las funciones. Esto es interesante, que el director general de la OIT no tiene que recibir órdenes de ningún país. ¿Por qué? Porque su carácter es de carácter internacional. O sea, el personal se considera de carácter internacional. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Alan Javier? Sí, licenciado. Léete es donde dice carácter internacional de las funciones. Las funciones del director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni ninguna autoridad ajena a la organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización. Bueno, ahí estamos. Déjame ver. Todo este material se lo puedo enviar hoy. Yo les leí para mí lo más importante por acá. Veamos qué dice el 17, por favor. No sé si está por ahí Ami Sofía. Sí, licenciado, ¿me escucha? Donde dice mesa de conferencia, artículo 17. Mesa de conferencia, funcionamientos y comisiones. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. 2 de los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deberán estudiarse. Sí, con la votación. Votación. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en todos aquellos casos en que se requiera mayor número de votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiera facultades a la conferencia o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se adopten en virtud del artículo 13. El 18, sí, vamos a leer el 18.
Veamos la primera parte del 18. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Ana? ¿Yo, licenciado? Por favor, decisiones de la conferencia. El 18. Cuando la conferencia se pronuncia a favor de la adopción de las proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de recibir la forma A, del convenio internacional, o B, de las recomendaciones y la cuestión tratada, o uno de sus aspectos no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio. Bueno, lo que está indicando acá es de que dice que las situaciones que sean sometidas a la conferencia que se reúne una vez al año, dice que los delegados van a decidir si es un convenio o es una recomendación. El convenio sabemos que tiene que ser ratificado, las recomendaciones no necesitan ratificación, pero tampoco, si el Estado quiere, no son vinculantes. Sin embargo, la Corte de Constitución, en el caso nuestro, sí las toma en cuenta. Veamos esta parte que dice modificaciones para adaptarse a las condiciones locales. ¿Estás por ahí, Ana Lucía Echeverría? Sí, licenciado. Modificaciones para adaptarse a las condiciones locales. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo y deberán poner las modificaciones que consideren necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver entonces, vamos a continuar ahí que nos ayude. Seguimos, solo déjame ver, este es importante. Sí, vean pues, este último párrafo, o el penúltimo párrafo del artículo 19, es el indubio pro operario nuestro. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. ¿Qué es lo que dice la OIT en su constitución? Aquí no hay ningún convenio, estamos hablando de la constitución. Dice, señores, todas las disposiciones nuestras no pueden estar en contra de la ley, de sentencias, de costumbres de un país miembro, porque, por favor, debemos de aplicar lo que más favorezca al trabajador. Y si una norma interna favorece más al trabajador, es la que se tiene que aplicar, aunque Guatemala haya ratificado cualquier tipo de convenio. Pero siempre aplicamos el principio indubio pro operario. Vamos a ver entonces, Ana Lucía Méndez. Sí, licenciado. Lee esa parte donde dice efectos de los convenios. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación. Tello, ¿me anotas esto, por favor? Penúltimo párrafo del artículo 19 de la Constitución de la OIT, el indubio pro operario, ¿sí? Vamos a ver con la número 20, ¿sí? La número 20. Vamos a ver quién nos ayuda ahí. Ya me pasé. Ana Lucía, Ana Virginia Morales. Sí, licencia. El artículo 20. Donde dice registro en las Naciones Unidas, licenciado. No, el 21. Bueno. Artículo 21. Proyectos de convenio no adoptados por la conferencia. Cualquier proyecto de convenio sometido a la conferencia que en la votación final no obtuviere una mayoría de 2/3 de los votos emitidos por los miembros presentes podrá ser objeto de un convenio particular entre los miembros de la organización que así lo deseen.
Tello, me anotaste el artículo 21 de la Constitución de la OIT. Memorias anuales. Fíjense que esto es importante. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación, por ser miembro de la OIT, de enviar un informe anual a la OIT. También la Inspección General de Trabajo tiene su obligación. Por eso ustedes ven que el Ministerio de Trabajo todos los años hace su memoria de labores y es precisamente la que envía a la Oficina Internacional del Trabajo, porque es una obligación como Estado miembro. Es el 22, El 24, reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio. Bueno, vamos a ver para que me participen nada más. Vamos a ver, ahí tenemos Andrés Álvarez. Sí, licenciado. 24 y 25. Está bien, dice. Solo me acerco más porque casi no veo. Dice, artículo 24. Reclamaciones respecto a la aplicación de un convenio. Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio dentro de su jurisdicción de un convenio en el que dicho miembro sea parte, podrá ser comunicada por el Consejo de Administración al gobierno contra el que se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la materia a la declaración que considere conveniente. Ya no es el 25. Artículo 25. Posibilidad de hacer pública la reclamación. Si en un plazo prudencial no se recibe ninguna declaración del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considere satisfactoria por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. Miremos el 26, primera parte, por favor. Está bien. Artículo 26. Queja respecto a la aplicación de un convenio. Cualquier miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una queja contra otro miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes. Fíjense, eso es interesante. Estados Unidos hace algún tiempo denunció a Guatemala porque precisamente estaban asesinando dirigentes sindicales. Aquí lo interesante es de que son otros países los que denuncian. Por ejemplo, en Costa Rica, también Estados Unidos denunció a Costa Rica porque le está dando prioridad a las asociaciones solidaristas de trabajadores y no a los sindicatos. Y Guatemala fue denunciada por Estados Unidos, por otro Estado miembro, puso una queja por la muerte de dirigentes sindicales en Guatemala. Guatemala, de hecho, pues tuvo que defenderse y al final se votó y Guatemala pues fue exonerado de ese cargo. Pero son los países miembros los que denuncian a otros cuando hay ese tipo de violaciones en materia laboral. Luego comenzamos a hablar de la Corte Internacional de Justicia. Tal vez aquí lo que me interesaría sería ¿quién interpreta la Constitución y los convenios de la OIT? Vean qué interesante el artículo 37 ustedes, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién sigue después de Andrés? Ángel André Hernández. Sí, artículo Mirá, 37. Este es importante. Si puedes, Ángel, leámoslo despacio. Ok. Por favor, esto es importantísimo. ¿Quién interpreta la Constitución y los convenios de la OIT? Lo hace la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Es un organismo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. No es de la OIT, no es de Naciones Unidas. Entonces, ustedes saben que la OIT pertenece a Naciones Unidas, no es una entidad separada, no es de Naciones Unidas. Pero vamos a ir al 37, por favor, Ángel. Artículo 37. Interpretación de la Constitución y de los convenios. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios
anteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Ahí está, entonces estamos claros. ¿Tello era el número que anotaste ahí? Sí. Bueno, conferencias regionales, esto solo vamos a ver para la participación de todos. Arly Martínez. Sí, licenciado. 38. Artículo 38. Conferencias regionales. La Organización Internacional de Trabajo podrá convocar las conferencias regionales y establecer los organismos regionales que considere convenientes para la consecución de los fines y objetivos de la organización. Ahí estamos. Vamos entonces hoy con esta declaración. Vean que ustedes, esto lo voy a leer yo. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización Internacional del Trabajo, y especialmente los siguientes. Vean qué principios fundamentales tiene la OIT. El trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y los empleadores, colaborando en pie de la igualdad con representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. La paz solo puede basarse en la justicia social y afirma que todos los seres humanos sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su derecho espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades. Luego la conferencia reconoce la obligación solemne de ¿qué? De lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida. Emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma sus habilidades y conocimientos y contribuir al máximo al bienestar común. Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores de todas las ocupaciones. Proteger la infancia y la maternidad. O sea, todos esos son principios fundamentales también de la OIT. Veamos hoy los convenios. Hay textos auténticos, hay obligaciones de los estados, pero vamos al primero. Ya con lo otro ya terminamos la Constitución, que ya quedamos de que vamos a sacar preguntas todos y respuestas. Veamos esto, por favor, donde dice textos auténticos de los instrumentos. ¿Nos apoya ahí, por favor, Beverly Carvajal? Beverly solo no está. María José de León. Licenciada, buenas tardes, ¿es a mí? Sí, dime. Así, claro que sí. Ahí donde dice textos auténticos. Sí, por favor. Textos auténticos de los instrumentos. Extraído para fines académicos del libro Derecho Sustantivo Individual del Trabajo, del licenciado César Landelino Franco López. Según lo establecen en el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de texto auténtico. Mi amigo Tello, ¿me anotas eso otro, por favor? El idioma francés y el inglés son los que constituyen los textos auténticos. Obligaciones, pues ahí están las obligaciones que se dan al momento de ratificar nosotros. Convenios en vigor, ratificados por Guatemala. Fíjense que reciente, la semana pasada, un profesor de procesal les dejó precisamente esta tarea a los alumnos. Los fundamentales, los de gobernanza y los técnicos. Esto, por favor, Tello, me lo anotas porque esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los fundamentales? Por ejemplo,
el 29 sobre convenio de trabajo forzoso, el 87 sobre la libertad sindical, el 98 sobre el convenio de derecho de sindicación y negociación colectiva, el 100 sobre igualdad de remuneración, el 105 sobre abolición del trabajo forzoso, 112 sobre el convenio de discriminación, empleo y ocupación, 138 sobre edad mínima, el 182 convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Estos son los fundamentales según la OIT, ¿sí? ¿Cuáles son los de gobernanza? Sobre la inspección de trabajo, sobre la política de empleo y sobre la inspección de trabajo en la agricultura. Y por último tenemos el de consulta tripartita. Los técnicos son todos los adicionales ustedes, sobre las horas de trabajo, sobre el derecho de asociación, sobre el descanso semanal, sobre las horas de trabajo, sobre el trabajo subterráneo, sobre la edad mínima en trabajo marítimo, sobre el examen médico, sobre el trabajo nocturno, sobre la revisión de los artículos finales, sobre el servicio de empleo. Todos estos ya son los técnicos, que es la mayoría que pues, han sido ratificados por Guatemala, incluyendo el 175, que es el convenio sobre el trabajo a tiempo parcial. Es un convenio de carácter técnico, ¿sí? Por ejemplo, sobre la inspección de trabajo es uno de gobernanza, y el de fundamental podría ser el convenio sobre el trabajo forzoso. Estamos ahí, los anotaste, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Entonces, ya estamos, solo quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos vamos a colaborar con hacer estos cuestionarios? Y hacemos juntos después un repaso nosotros un día antes del examen. Quiero ver las manos levantadas, pues, porque si no, me voy a desanimar. ¿Cómo estamos? Quiero ver esas manos, pues, por lo menos. Muy bien, una nada más, ay Dios. Ah, no, hay un montón más ustedes. No, las felicito, miren, pues, siempre se da esto, Yo quisiera pedirle a Tello que me haga un favor. Voy a hacer esta pregunta, Tello, como yo la hice, te recuerdas del examen, cómo lo hice, y hagamos estas preguntas igual, no pregunta directa. Yo no le voy a preguntar, en mi clase no va a haber nunca pregunta directa. Va a haber así de selección múltiple. Oye, qué bueno. Entonces, Tello, anotame esta pregunta y de una vez anotame 3 respuestas y pues ya quedamos de que vamos a marcar la correcta. No va a estar usted que, que me equivoqué, ¿va? Y hay una que marcó las 3. ¿Y cuál le pongo buena? Una con marcador había una con marcador amarillo, otra como con celeste y la otra con lapicero. Y digo, ¿y cuál será de qué color será la valedera? ¿Va? Como que se le olvidó decirlo. Y tienen que, por eso les pedí que por favor lean bien la pregunta para no equivocarse, ¿sí? Si no se pueden equivocar. Por ejemplo, ¿qué entidad? ¿Tenés ahí, por favor? Sí, le que está escribiendo. ¿Qué entidad de la Organización Internacional del Trabajo se le denomina Parlamento Internacional del Trabajo? Vamos a esperar ahí que nos haga favor de anotarlo. Parlamento Internacional del Trabajo, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Dice, ¿qué entidad de la Organización Internacional del Trabajo se le denomina Parlamento Internacional del Trabajo? 3 respuestas. Consejo de Administración. Conferencia Internacional del Trabajo. Y por último, la Oficina Internacional del Trabajo. Muy bien, María José está respondiendo. Así quiero que hagamos los cuestionarios, así. Porque vamos a preguntar otra vez sobre selección múltiple. ¿Ya? De repente la podemos escribir. Muy bien, Rafael.
Ahí estamos, pues. ¿Qué entidad de relación internacional se denomina Parlamento Internacional del Trabajo? Bueno, en ese orden, mientras Tega nos hace favor de escribirla, en ese orden, así quiero que me hagan ustedes los cuestionarios, ustedes van a proporcionar a mí. Ya que vemos que en esta clase lo voy a enviar los documentos. Hoy hicimos un breve resumen por el tiempo. La verdad es que la clase del día lunes que no pudimos llevar clases, yo la lamenté mucho, que siempre me gusta tener el programa y quiero que me apoyen en ese sentido, de que si tenemos que tener una clase fuera del horario normal, lo tengamos para tener el programa. Es pura, ¿qué dijeron? Es para el proceso de aprendizaje de nosotros. A nadie le va a servir que a nosotros, a nadie más. Entonces, cualquier sacrificio vale la pena. De hecho, ya saben que el licenciado Alan pues, siempre se... Va, fíjense, pero Rafael dice ahí, ¿qué dice el artículo 90? ¿Lo tenés ahí, Rafa? Sí, licenciado. ¿Qué dice? Vamos a ver. Bueno, es la primera parte la que me interesó, porque dice el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal, pero la moneda en curso legal, creo que en el Banco de Guatemala hay un derivado del cuáles son las monedas de curso legal, entiendo yo, que no sé si entre los derivados puede estar el cheque, porque no lo encuentro de otra manera. La pregunta, pues miren, pues, la pregunta es fundamento legal para pagar en cheque el salario de los trabajadores. Es que aquí los quiero llevar yo. Y yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, Rafael se ubicó y dijo, bueno, señores, esto lo tiene que manejar el Banco de Guatemala, claro. Y vamos a hablar el día que nos toque el salario, vamos a hablar de la moneda de curso legal. Hoy mismo yo le puedo preguntar a usted, ¿el dólar es moneda de curso legal, sí o no? A ver, ya le puse la duda. Sí. Es lo bonito del derecho laboral. Vamos a aprender juntos. Está bien, Giovanni. Sí es moneda de curso legal. Entonces, por eso hay en Guatemala lugares donde pagan en dólares y es válido. Es válido, es válido. O sea, pero fundamento pues del cheque. Miren, ¿a qué los quiero llevar yo, jóvenes? A que cuando les venga a ustedes una pregunta, una consulta, usted diga, bueno, legislación guatemalteca no es únicamente el Código de Trabajo. Legislación laboral guatemalteca son pactos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, cualquier disposición, convenios colectivos, convenios internacionales ratificados por Guatemala, Constitución Política, Código de Trabajo. Bueno, voy a ver en cuál de todas esas me puedo fundamentar. Entonces, por lo que Rafael me dijo, claro, él hace una deducción. No, pero hay un artículo por ahí que se permite lo del cheque. Hay fundamento legal. Lo vamos a ver. Decime, Brenda, ¿quién quiere contestar esa? Mi amiga Mari Toledo. Hola, licenciado. ¿Qué dice? ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? Que está difícil. Esa va a ser pregunta de examen, la vamos hasta que me la analicen. No quiero que se queden solo con el Código de Trabajo. ¿Qué dice Paula Mesa? Está difícil, ¿verdad? No está difícil. Por eso yo lo que quiero es que ustedes se preparen, jóvenes, para ser excelentes en derecho laboral. No, yo no quiero que ustedes el día que le vayan a hablar a la oficina dicen, ve, aquí tengo un borrador, así lo voy a hacer. No, el caso lo tienen que analizar, lo tienen que interpretar, a manera que cuando usted vaya a tribunales, usted va sabido de que conoce bien el tema. Lo vamos a seguir dejando bien para la próxima. Entonces, quedamos en eso. Les voy a enviar 2 materiales de la OIT
De ahí me sacan los resúmenes a los que todos se obligaron. Lo tienen que hacer exactamente así como yo la dicté, la pregunta y 3 respuestas. Y vamos a ver la que más la selección múltiple, pero vamos a ver. Escuchen, voy a tomar en cuenta su propuesta. ¿Okay? Voy a tomar en cuenta su cuestionario. Lo vamos a estudiar juntos un día antes del examen. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la clase. Si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes presencial. Por favor, no falten porque acuérdense que ahorita vamos a evaluar la asistencia. Son 5 puntos. Yo ya lo tengo evaluado, No va a obtener usted los 5. Si usted ya faltó 5 clases, no tiene ni un solo punto. Ni un solo punto. Salvo aquellos casos excepcionales, ¿verdad? Pero de lo contrario, usted no va a tener ningún punto. Si usted ya faltó 2 veces, pues ya perdió casi seguro por lo menos un punto. Va a obtener una 34. Por eso quiero que no me falten, Así de que, si Dios quiere, nos vemos el día lunes. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos si Dios quiere. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Gracias, se cuidan. Feliz tarde, Lic. Gracias, te cuidas.